Ciudadano presidente, compañeras y compañeros diputados. En el gobierno de Felipe Calderón, todo ha conspirado para que se ignore la realidad. Y el documento que hoy glosamos forma parte, contradictoriamente, de ese propósito de desinformación. Con una retórica de ocasión, autocomplaciente y engañosa, el Ejecutivo remite un boletín sobre política interior con una dosis de propaganda imposible de avalar. Lo realmente relevante de esta glosa es que en términos políticos va más allá de la evaluación de un simple reporte de gobierno. Ha iniciado en realidad, aún sin pretenderlo, el juicio sobre el PAN en el poder y su responsabilidad en el fracaso de la alternancia, esa extraordinaria oportunidad para llevar a cabo una transición pacífica del autoritarismo a la democracia, que fue sepultada en 2 sexenios de gobiernos panistas con un evidente desastre. Esa proeza se sustentó en razones históricas, la de la alternancia, pero también debemos reconocerlo en un partido de oposición, el PAN, que tenía un mérito veterano en la lucha cívica. Pero si bien Acción Nacional puso fin a una etapa política del país, fue incapaz de sentar las bases de la siguiente: la democratización de la lucha por el poder, el combate a la corrupción y finalmente el empleo, sus banderas más importantes, fracasaron. Y detrás de ese fracaso se encuentra la esperanza de un pueblo traicionado. La penalidad por esa traición al pueblo de México será para Acción Nacional una auténtica travesía por el desierto en busca de su identidad perdida. Lo que vivimos en realidad en estos 12 años del PAN en el poder no fue una transición a la democracia, sino un tobogán político hacia la descomposición nacional. Un México con la moral en trizas, una realidad sin paliativos y un gobierno a la defensiva nos recuerdan que no hay en la historia civil de nuestro país ningún presidente que haya estado acompañado de tantas calamidades como lo ha estado Calderón. Hay que reconocer, sin embargo, que la gran mayoría de tales calamidades las padece por méritos propios. No nos engañemos, pues, no obstante lo que hayan dicho en esta tribuna algunos compañeros legisladores de Acción Nacional. México no está hoy mejor que antes. Pero más allá de juicios de valor, la realidad de la política interior del país se refleja en toda su crudeza en diversos indicadores internacionales. Y a ellos quiero referirme un par de minutos. Según la Fundación Konrad Adenauer, de 2000 a 2011, la democracia mexicana obtuvo una calificación promedio de 5.9 sobre 10. 5.9 sobre 10. En derechos políticos y libertades cívicas, 4.2. Según el reporte 2011 del Latino Barómetro, el 73% de los mexicanos no estamos satisfechos con el sistema de gobierno. En el reporte de la Democracy Ranking Association, México bajó la calificación de su democracia de 2007 a 2010 para ubicarse actualmente en el lugar número 53 de 104 países evaluados. Vean ustedes nada más dónde andamos.
por debajo de El Salvador, Trinidad y Tobago, Perú, Jamaica, Mongolia, Islas Mauricio y otros países. Y aquí viene tal vez el dato más relevante que seguramente interesará a los legisladores del PRI y por supuesto a los legisladores de Acción Nacional. Según Transparencia Internacional, México ha empeorado notablemente en materia de corrupción, especialmente de 2008 a 2010. Vean ustedes que el año 2000, el corruptísimo PRI dejó a nuestro país en el ranking número 53, en el lugar número 53 del ranking mundial, calificado por el Banco de México. El honestísimo PAN tiene al país 10 o 12 años después en el lugar número 100 del ranking de corrupción internacional. El honestísimo PAN llevó al país a perder 43 lugares, 45 lugares en el ranking de corrupción internacional. Compartimos esta desastrosa posición con Burkina Faso, que está un lugar antes que México, con el Egipto de Mubarak, que está también el Egipto de Mubarak, que cayó en buena medida por los altos índices de corrupción, un lugar antes que México. Se encuentra también Benín, Gabón, Indonesia, Madagascar, Malawi, Surinam y Tanzania. Llama obviamente la atención que países como Suazilandia, Tonga, Albania, Zambia y Liberia tengan mejores calificaciones que México en este rubro. Con semejantes datos, desde sociedades con patrones de transparencia y rendición de cuenta más arraigados, podrían pensar, no sin razón, que nuestro país ha sido gobernado estos años por una banda de cleptómanos. El indicador de gobernabilidad del Banco de México para México se ha venido cayendo hasta registrar para el periodo 2006-2010 el peor desempeño de la década. Destaca especialmente la dimensión relacionada con estabilidad política y ausencia de violencia, que se encuentra en números rojos, ubicados muy cerca de los índices de países africanos en situación de guerra civil. En cuanto a los grados de libertad y derechos civiles, para Freedom House, México es un país parcialmente libre. Para Press Freedom se encuentra en una situación difícil y para el Democracy Index es una democracia defectuosa. El gobierno de Calderón nos recuerda los costos de un triunfo político construido sobre un fraude electoral. Ese hecho convirtió tempranamente a Calderón en una maldición sexenal para nuestro país. Un gobierno acosado por la sospecha de ilegitimidad no puede ser democráticamente eficaz ni construir unidad. Calderón deja como saldo un Estado fragmentado en el que cada grupo de poder político y económico se ha llevado su retazo. Deja un país cercado por conflictos en la vanguardia y en la retaguardia, buena parte de ellos creados por su propia inhabilidad. Deja un país en cuyo corazón late la desesperanza. Y cada día, lamentablemente, es más triste que el anterior. Como buen representante de una derecha esquemática, cree que la fuerza lo resuelve todo, pero no podemos sustentar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado en la ausencia de límites a la acción policíaca o militar. Parece que lo único que ha logrado Calderón con su estrategia anticrimen ha sido desorganizar al crimen organizado, pues ahora el problema del crimen desorganizado
es aún mayor que el del crimen organizado. Las bondades del régimen federal se convirtieron durante su gobierno en trincheras de un nuevo caciquismo, dominado por una actitud partidista que lo inhabilita para mediar en los intereses políticos. Se ha convertido en el principal impulsor del sectarismo y de luchas facciosas. Con sus recelos políticos históricos, particularmente contra la izquierda, no descansan. Ese es el balance del gobierno de Calderón, un lamentable fracaso. No podemos, pues, salvar a su gobierno de la trastienda de la historia, termino ya, señor presidente, por haber construido miles de kilómetros. Millones que hubiese construido no alcanzarían para saldar su responsabilidad. Finalmente, decía Juárez que es dado al hombre algunas veces hacer que las más altas virtudes parezcan crímenes y a sus propios vicios darles el lustre de la verdadera virtud. Esa es hoy la coyuntura de México, el elevamiento del vicio y el desprestigio de la virtud. Ese es el resultado del proceso electoral en la elección presidencial del pasado mes de julio. Sobre esta paradoja, instituciones, poderes fácticos y medios de comunicación han tendido un manto de legalidad que es siempre forma, pero no han podido ni podrán darle legitimidad a su imposición atropellada. Por último, por congruencia con nosotros mismos y con esos electores que hicieron posible que arribáramos a esta Cámara con su voto a favor del proyecto de cambio verdadero que encabezó Andrés Manuel López Obrador, los diputados miembros de la fracción de Movimiento Ciudadano nos unimos a la decisión colectiva de desconocer políticamente el supuesto triunfo de Peña Nieto. Muchas gracias por su atención.